José es encarcelado injustamente. El grito de la esposa de Potifar resonó por toda la casa. Mi destino quedó sellado en ese instante. Los sirvientes corrieron a verla, alarmados por su desesperación fingida. Ella sostenía mi túnica entre sus manos como si fuera la prueba de un crimen atroz. Ese esclavo hebreo intentó deshonrarme, exclamó con lágrimas falsas corriendo por su rostro. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que lo que quería no era justicia, sino venganza. Pero en Egipto, la palabra de una mujer de alto rango valía más que la de un esclavo, sin importar cuán fiel o íntegro fuera. Cuando Potifar llegó a casa y escuchó la acusación, su rostro se transformó en pura furia. Sus ojos me miraban con una mezcla de rabia y decepción. José, ¿cómo pudiste hacerme esto?, dijo, con la voz tensa. Intenté explicarle, pero no me dejó hablar. Su mente ya había dictado sentencia. No me mató, aunque tenía el derecho de hacerlo. Tal vez en el fondo, una parte de él sabía que no era culpable. Pero su orgullo no le permitía cuestionar a su esposa. Así que eligió la segunda peor opción, enviarme a prisión. Los guardias me arrastraron sin piedad. Las calles de Egipto, que antes recorría con autoridad, ahora las caminaba como un prisionero. El calabozo era un lugar oscuro y húmedo, donde la esperanza venía a morir. El hedor a desesperación se sentía en el aire. Las paredes eran frías, y las sombras parecían susurrar condena. Había pasado de ser el mayordomo de un hombre poderoso a un simple número en la oscuridad. Me senté en un rincón, tratando de comprender lo que había sucedido. Había sido fiel. No había hecho nada malo. ¿Acaso Dios me había abandonado? Pero incluso en la cárcel, Dios estaba conmigo. Al poco tiempo, el jefe de la prisión notó algo en mí, algo diferente a los demás reclusos. José, veo que eres un hombre en quien se puede confiar, me dijo un día. Y poco a poco, me dio responsabilidades dentro de la prisión. Me convirtió en el encargado de los demás prisioneros. Me confiaba la administración de los alimentos, del orden, y pronto, el calabozo mismo estaba bajo mi supervisión. Parecía que mi destino siempre era el mismo, ser esclavo, ser prisionero, pero aún así, prosperar. Lo que no sabía era que Dios estaba usando esa prisión como el último escalón antes de llevarme al lugar más alto de todos. Porque en aquel calabozo, en medio de la desesperanza, Dios comenzó a abrir la puerta a mi destino. El calabozo se había convertido en mi hogar. Las paredes frías, el aire denso, los gritos de desesperanza, todo formaba parte de mi nueva realidad. Sin embargo, incluso en la oscuridad, Dios estaba conmigo. Había encontrado gracia ante los ojos del jefe de la prisión, y poco a poco, me había convertido en el encargado de los demás reclusos. Pero yo sabía que no pertenecía a ese lugar. Algo en mi interior me decía que Dios tenía planes más grandes para mí. Entonces, un día, mi don volvió a manifestarse. 2 prisioneros fueron arrojados a la celda donde yo estaba. Eran hombres importantes, miembros del séquito del faraón. Uno era el copero del rey, el hombre encargado de servirle el vino. El otro, el panadero real, quien preparaba los alimentos del monarca. Habían caído en desgracia, pero no sabían cuál sería su destino. Pasaron los días, y una mañana los encontré cabizbajos, con rostros de preocupación. ¿Qué les sucede?, les pregunté. Tuvimos sueños extraños, pero nadie puede interpretarlos, dijo el copero. Sonreí con calma. Yo conocía ese sentimiento. ¿Acaso no pertenecen las interpretaciones a Dios?, respondí. Díganme qué soñaron. El copero fue el primero en hablar. Soñé que frente a mí había una vid con 3 ramas. De repente, brotaron hojas, florecieron y dieron racimos de uvas. Yo tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón y se la entregué en sus manos. Cerré los ojos por un momento. Las imágenes eran claras. Las 3 ramas representan 3 días, dije con seguridad. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará en tu puesto, y volverás a servirle como antes. Los ojos del copero se iluminaron. Había esperanza.
Luego, el panadero real habló con ansiedad. En mi sueño, sobre mi cabeza había 3 canastas llenas de pan para el faraón. Pero de repente, las aves descendieron y se comieron el pan. Tomé un respiro profundo. Este sueño no traía buenas noticias. Las 3 canastas también representan 3 días, le expliqué. Pero dentro de 3 días, el faraón ordenará tu ejecución y las aves devorarán tu cuerpo. El silencio se apoderó del calabozo. El copero tenía esperanza, el panadero, un destino fatal. Los días pasaron, y exactamente al tercer día, los sueños se hicieron realidad. El copero fue restaurado a su puesto. El panadero fue ejecutado. Antes de que el copero se fuera, tomé su brazo con urgencia. Por favor, cuando estés nuevamente ante el faraón, acuérdate de mí. Dile que fui encarcelado injustamente, que no merezco estar aquí. Él asintió. Pero en cuanto regresó a la corte del faraón, me olvidó. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. Parecía que el destino se burlaba de mí, condenándome a permanecer en aquella prisión para siempre. Pero lo que no sabía era que mi don sería la llave que abriría la puerta a mi libertad. Los días en prisión se convirtieron en meses, y los meses en años. Me había resignado a mi destino, pero en mi corazón aún ardía la esperanza. Sabía que Dios no me había abandonado. Sabía que mi historia no terminaría en aquellas paredes de piedra y sombras. Entonces, una noche, algo cambió. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo un sueño inquietante. Vio 7 vacas gordas y saludables pastando junto al río. Pero de repente, surgieron del agua 7 vacas flacas y de aspecto terrible, y devoraron a las vacas gordas. Luego tuvo un segundo sueño. Vio 7 espigas de trigo llenas y doradas. Pero después brotaron 7 espigas marchitas y quemadas por el viento, y éstas devoraron a las espigas buenas. Al despertar, el faraón estaba perturbado. Llamó a todos sus sabios, magos y adivinos, pero ninguno pudo darle una respuesta. Entonces, en ese momento crucial, el copero real recordó. Recordó al joven hebreo en la prisión. Aquel que había interpretado su sueño con exactitud. Con prisa, le habló al faraón. Majestad, cuando estuve en prisión, conocí a un hombre que tiene el don de interpretar los sueños. Todo lo que predijo se cumplió. El faraón, desesperado por respuestas, ordenó que me sacaran de la prisión de inmediato. Los guardias vinieron por mí. Me afeitaron, me dieron ropas limpias y me llevaron a la presencia del faraón. Por primera vez en años, vi la luz del sol sobre los templos dorados de Egipto. Me arrodillé ante el trono, esperando sus palabras. Dicen que puedes interpretar sueños, dijo el faraón, mirándome con curiosidad. Levanté la mirada y respondí con humildad. No soy yo quien interpreta los sueños, Majestad, sino Dios, quien revela sus significados. El faraón asintió y me contó lo que había soñado. Escuché atentamente, dejando que la sabiduría de Dios iluminara mi mente. Y entonces hablé. Majestad, Dios le ha mostrado lo que está por venir. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia en Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambre y escasez tan terribles que consumirán toda la prosperidad. El faraón me observó en silencio. Sus consejeros susurraban entre ellos, atónitos ante mis palabras. Pero yo aún no había terminado. Majestad, mi consejo es que durante los años de abundancia almacene provisiones y guarde parte de la cosecha en graneros. De ese modo, cuando llegue la hambruna, Egipto tendrá suficiente alimento para sobrevivir. El silencio en la sala fue absoluto. Todos esperaban la reacción del faraón. Finalmente, el monarca se puso de pie y dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. ¿Dónde encontraremos a un hombre tan sabio y lleno del Espíritu de Dios? El faraón acababa de elegir a su nuevo gobernador. Yo, el esclavo hebreo, el prisionero olvidado, estaba a punto de convertirme en el segundo hombre más poderoso de Egipto. El silencio se extendió por la sala del trono. Los consejeros del faraón intercambiaban miradas de asombro, mientras el monarca me observaba fijamente.
Había venido a interpretar un sueño, pero jamás imaginé que lo que estaba por decirme cambiaría mi destino para siempre. El faraón se levantó de su trono y, con una voz firme, proclamó: No hay otro hombre en todo Egipto con la sabiduría y el espíritu de Dios como este. Mi corazón latió con fuerza. ¿Acaso estaba entendiendo bien? El faraón bajó un escalón y se acercó a mí. Su siguiente frase me dejó sin aliento. Desde hoy, serás el gobernador de Egipto. Solo yo, en mi trono, seré mayor que tú. El murmullo de la corte se hizo más fuerte. Los consejeros del faraón parecían sorprendidos, algunos incluso indignados. ¿Cómo era posible que un esclavo hebreo, un exprisionero, estuviera a punto de convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto? Pero el faraón no vaciló. Se quitó su anillo real y lo deslizó en mi dedo. Con este sello, tendrás autoridad sobre todo Egipto. Luego, me vistieron con ropas de lino fino y me colocaron un collar de oro al cuello. Ya no era un prisionero. Ya no era el joven ingenuo con una túnica de colores. Me había convertido en el hombre encargado de salvar a Egipto de la peor hambruna de su historia. El faraón me entregó un carro real y me ordenó recorrer la ciudad. Mientras avanzaba, los heraldos anunciaban a la multitud: Inclínense ante José, el nuevo gobernador de Egipto. La misma tierra que antes pisé como esclavo ahora se inclinaba ante mí. Pero no me dejé llevar por la arrogancia. Sabía que todo esto no era por mí, sino por el propósito que Dios había trazado desde el inicio. Los siguientes 7 años fueron de abundancia. Las cosechas fueron más prósperas que nunca. Los campos de trigo parecían mares dorados ondeando bajo el sol, y las granjas producían más de lo que jamás habían producido. Siguiendo mi plan, construimos graneros gigantes por toda la nación y almacenamos 1/5 de cada cosecha. Guarden más, ordené a los trabajadores, los años de hambre llegarán y Egipto debe estar preparado. Los egipcios me respetaban y el faraón confiaba plenamente en mí. Me concedió un nuevo nombre egipcio, Safnat Paneah, y me dio por esposa a Asenat, la hija de un sacerdote importante. Con ella tuve 2 hijos, Manasés y Efraín. Mi vida había cambiado. Pero el destino aún tenía una última jugada preparada para mí. Los años de abundancia pasaron rápido, y la sequía golpeó con fuerza. Las cosechas dejaron de crecer, los ríos se secaron y la hambruna comenzó a esparcirse por toda la región. Egipto, sin embargo, estaba listo. Las personas de todas partes venían a comprar grano. Y entre ellos, había un grupo de hombres que jamás esperé volver a ver. Mis hermanos. Los mismos que me vendieron como esclavo. El pasado estaba a punto de regresar, y con él, la prueba más grande de mi vida. El hambre se había extendido como una sombra sobre toda la región. Las tierras que antes rebosaban de vida ahora eran áridas y estériles. El ganado moría, las familias sufrían, y la desesperación se apoderaba de todos. Pero en Egipto, gracias a los graneros que había ordenado llenar durante los años de abundancia, el pueblo tenía pan. Las caravanas llegaban día y noche, con viajeros de todas partes buscando alimento. El nombre del gobernador de Egipto se repetía entre los hambrientos. Safnat Paneah, el hombre que tenía el poder de salvar a los necesitados. No sabían que ese hombre era yo. Una mañana, mientras revisaba las cuentas y organizaba la distribución del grano, vi un grupo de hombres que hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. Eran ellos. Mis hermanos. No los veía desde aquel día en que, suplicando, fui vendido como un simple esclavo. Sus rostros estaban más envejecidos, marcados por la dureza del tiempo y el hambre. Sus túnicas estaban cubiertas de polvo, y en sus ojos había una súplica silenciosa. No me reconocieron. ¿Por qué lo harían? Para ellos, yo estaba muerto o perdido para siempre. Caminaron hacia mí y, como dictaba la costumbre egipcia ante una autoridad de mi rango, se inclinaron profundamente ante mí. El sueño que tuve cuando era un niño, se hizo realidad en ese instante. Mis hermanos se postraban ante mí. Pero no sentí la victoria ni el orgullo que alguna vez imaginé. Sentí dolor. Sentí la herida de la traición abierta de nuevo. Mi corazón luchaba entre la ira y el amor.
¿De dónde vienen? Pregunté con voz firme, sin revelar quién era. De Canaán, mi señor, respondió Judá, inclinando la cabeza. Venimos en busca de alimento, nuestras familias están muriendo de hambre. No podía darme a conocer aún. Debía saber si habían cambiado. Son espías, les acusé con severidad. Han venido a ver la debilidad de Egipto. Sus rostros se llenaron de terror. No, mi señor. Dijeron a coro. Somos hombres honestos. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre en Canaán. El menor está con nuestro padre, y el otro, un silencio tenso llenó el aire, ya no está con nosotros. Me dieron por muerto. Si dicen la verdad, tráiganme a su hermano menor, ordené con frialdad. Hasta entonces, uno de ustedes quedará preso aquí. Mis palabras fueron una prueba para ellos, pero también una tortura para mí. En el fondo, quería ver a mi hermano menor, Benjamín, el único de mis hermanos que jamás me hizo daño. Los vi temblar. Se miraron entre sí y susurraron en su idioma, sin saber que entendía cada palabra. Esto nos está pasando por lo que le hicimos a José, dijo Rubén con un nudo en la voz. Lo vimos suplicar y no lo escuchamos. Ahora estamos pagando el precio. No soporté escucharlos más. Tuve que alejarme para que no vieran mis lágrimas. El dolor seguía ahí. La herida no había sanado. Pero todavía quedaba una última prueba. Les di el grano que necesitaban, pero escondí su dinero dentro de los sacos. Quería ver cómo reaccionarían al descubrirlo. ¿Se arrepentirían? ¿Intentarían devolverlo? Cuando regresaran con Benjamín, lo sabría. Y entonces, tomaría la decisión más difícil de mi vida. El tiempo pasó lentamente desde que mis hermanos se marcharon. Mi corazón estaba dividido. Parte de mí quería verlos regresar con Benjamín, la única pieza que faltaba en este rompecabezas de mi pasado. Pero otra parte temía lo que eso significaba. ¿Habrían cambiado realmente? Finalmente, llegó el día. Una nueva caravana apareció en la entrada de Egipto. Desde lo alto del palacio, observé cómo se acercaban. Y entonces lo vi. Benjamín. El niño que había dejado cuando apenas era un bebé, ahora era un hombre. Me obligué a mantener la compostura cuando fueron llevados a mi presencia. Los miré con la misma frialdad de antes, sin dejar que vieran la tormenta en mi interior. ¿Este es su hermano menor del que hablaron? Pregunté, dirigiendo mi mirada a Benjamín. Judá asintió. Sí, mi señor. Este es Benjamín, hijo de nuestro padre. Mi corazón latía con fuerza. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, dije, sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. Me levanté de inmediato y salí de la sala. Las lágrimas eran incontrolables. No podía revelarme todavía. Me lavé el rostro y volví con una estrategia en mente, una última prueba. Organizamos un banquete para ellos, pero a Benjamín le serví una porción 5 veces mayor que la de los demás. Quería ver si mis hermanos reaccionaban con envidia, como lo hicieron conmigo tantos años atrás. Pero no mostraron signos de resentimiento. ¿Realmente habían cambiado? A la mañana siguiente, cuando se preparaban para marcharse con el grano, ordené que escondieran mi copa de plata dentro del saco de Benjamín. Los dejé partir, pero antes de que salieran de la ciudad, mandé a mis hombres tras ellos. «Deténganse», gritaron mis guardias. «Han robado la copa de nuestro Señor». Mis hermanos se miraron con horror. «Y jamás haríamos eso», exclamó Rubén. «Si alguno de nosotros tiene la copa, que sea ejecutado, y los demás seremos esclavos». Sabía que la copa estaba en el saco de Benjamín. Los sacos fueron revisados, y cuando la copa apareció en el de mi hermano menor, sus rostros se llenaron de desesperación. Fueron llevados de regreso a mi presencia. ¿Cómo pudieron hacer esto?, pregunté con dureza. El que tomó la copa será mi esclavo. Los demás pueden irse en paz. Era el momento definitivo. Si realmente no les importaba Benjamín, lo abandonarían como lo hicieron conmigo. Pero algo inesperado sucedió. Judá dio un paso al frente.
Mi señor, déjeme hablar con usted. Si Benjamín no vuelve con nosotros, nuestro padre morirá de tristeza. Ya perdió a un hijo, no puede perder a otro. Tómeme a mí en su lugar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Habían cambiado. Ya no eran los mismos hombres que me vendieron por envidia. Ahora estaban dispuestos a sacrificarse por su hermano. No pude seguir ocultando la verdad. El nudo en mi garganta se rompió en un llanto incontenible. Me alejé un momento y, cuando volví, miré a mis hermanos con el amor que había guardado por tantos años. Soy yo. José. El silencio fue sepulcral. Mis hermanos palidecieron. Sus cuerpos temblaban. La culpa, el miedo, el asombro, todo estaba en sus rostros. No tengan miedo, dije con la voz entrecortada. Dios me envió aquí antes que ustedes para salvar vidas. Mis hermanos cayeron de rodillas, sin poder contener su llanto. Los abracé uno a uno. El pasado quedaba atrás. Ahora, había algo más importante por hacer, traer a mi padre a Egipto y reunir a nuestra familia. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. El momento que tanto había esperado estaba cerca. Después de revelar mi identidad a mis hermanos, lo único en lo que podía pensar era en mi padre. ¿Aún vive mi padre?, les pregunté con la voz entrecortada. Ellos, aún conmocionados, asintieron. Sí, está vivo, pero su dolor ha sido inmenso desde que te perdió. Un nudo se formó en mi garganta. Tantos años creyéndome muerto, tantos años de sufrimiento que podría haberse evitado. Pero ahora tenía la oportunidad de cambiar todo eso. Inmediatamente, envié carros y provisiones para traer a mi padre y a toda la familia a Egipto. Díganle a nuestro padre que venga sin miedo, les ordené. Aquí tendrá todo lo que necesite, y no pasará hambre. El mensaje fue enviado. Mientras tanto, el faraón, al enterarse de que mis hermanos habían venido, les concedió la mejor tierra de Egipto para que pudieran vivir en abundancia. Pero mi alma aún no encontraba paz. Quería ver a mi padre con mis propios ojos. Día tras día, miraba al horizonte, esperando noticias. Cada noche era una batalla contra la impaciencia. Hasta que llegó el momento. Una mañana, un guardia se acercó a toda prisa. Mi señor, su padre está cerca. Todo mi cuerpo se estremeció. Sin esperar más, corrí. No me importaron mis ropas reales, ni la etiqueta de la corte, corrí con todas mis fuerzas. Y entonces lo vi. Un anciano de rostro cansado, apoyado en su bastón, avanzaba lentamente. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, todo el tiempo perdido desapareció. «Padre», grité, con la voz quebrada. Jacob alzó la vista y, por un instante, pareció no creerlo. Sus ojos, empañados por los años y las lágrimas, se llenaron de asombro. «¿José?». No esperé más. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas. El aroma de su túnica, el calor de su cuerpo frágil. Era real. Mi padre estaba en mis brazos otra vez. Ambos lloramos como niños. «Ahora puedo morir en paz», susurró Jacob, con la voz temblorosa. «He visto con mis propios ojos que mi hijo está vivo». «No digas eso, padre. Ahora estaremos juntos». Le conté todo lo que había sucedido, como Dios me había guiado y convertido en gobernador de Egipto. Jacob no dejaba de mirarme con orgullo. «Dios ha sido fiel, hijo mío». Aún en el dolor, él tenía un propósito. Llevé a mi padre y a toda la familia a la tierra de Gosén, la mejor parte de Egipto. Los días que siguieron fueron de alegría. La familia estaba reunida de nuevo. Pero aún había una última promesa por cumplir. Jacob sabía que su hora estaba cerca. Antes de morir, me tomó de la mano y me hizo prometerle algo. «Cuando me vaya, no me entierres en Egipto. Llévame a la tierra de mis padres». Con lágrimas en los ojos, asentí. «Así lo haré, padre». El destino nos había reunido nuevamente, pero el ciclo de la vida debía continuar. Jacob cerró los ojos por última vez, sabiendo que su hijo perdido había regresado. Y yo, aunque con el corazón roto, cumplí mi promesa.
Lo llevé de vuelta a Canaán, al lugar donde todo había comenzado. El tiempo pasó rápidamente. Mi padre, Jacob, fue sepultado en la tierra de sus antepasados, tal como se lo prometí. Con su partida, sentí que un ciclo se cerraba, pero mi deber aún no había terminado. Ahora, Egipto prosperaba bajo mi liderazgo, y mi familia, los hijos de Israel, tenían un hogar seguro en la tierra de Gosén. Pero la sombra del pasado no desaparecía tan fácilmente. Mis hermanos, aún me temían. Después de la muerte de nuestro padre, se reunieron en secreto y discutieron entre ellos. Ahora que nuestro padre ha muerto, quizás José quiera vengarse por lo que le hicimos. Me enviaron un mensaje, rogándome perdón una vez más. Padre nos pidió que te dijéramos que nos perdonaras, decía el mensaje. Cuando lo leí, mi corazón se llenó de tristeza. Aún después de todo lo que había hecho por ellos, seguían creyendo que guardaba rencor. Cuando vinieron a verme, se inclinaron ante mí, con temor en sus ojos. Perdónanos, por favor. No pude contener las lágrimas. No teman. Les dije. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios usó su maldad para hacer algo bueno. Todo lo que había sucedido, todo el dolor, la traición, la esclavitud, todo tenía un propósito. Si no hubiera sido vendido como esclavo, Egipto no habría tenido provisión en la sequía. Si no hubiera pasado por la cárcel, no habría interpretado los sueños de Faraón. Si no hubiera sido elevado a gobernador, mi familia no habría encontrado refugio en Egipto. Dios usó cada prueba para cumplir su plan. Mis hermanos lloraron, y una vez más, los abracé con sinceridad. Nada de lo que hicieron podrá cambiar lo que somos, hermanos. A partir de ese momento, viví en paz con ellos, asegurándome de que todos tuvieran lo necesario para prosperar. Los años siguieron su curso. Egipto se fortaleció, y los hijos de Israel se multiplicaron en gran número. Mi esposa y mis hijos crecieron viendo cómo Dios había transformado mi vida, y yo siempre les recordé que todo lo que tenía venía de Él. Pero como todo hombre, mi tiempo también llegó. Al sentir que mi fin estaba cerca, llamé a mis hermanos y a toda mi familia. Pronto partiré, pero escuchen bien mis palabras. Dios no nos dejará aquí para siempre. Él cumplirá su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Llegará el día en que los sacará de Egipto y los llevará a la tierra prometida. Mis palabras quedaron grabadas en sus corazones. No debían olvidar que su destino no era Egipto, sino Canaán. Entonces, hice un último pedido. Cuando Dios los saque de aquí, lleven mis huesos con ustedes. Cerré los ojos con paz. Mi vida había estado llena de altibajos, pero Dios nunca me había abandonado. Y así, mi historia no terminó con mi muerte, sino con una promesa, la de un pueblo que un día volvería a la tierra que Dios le había dado. Mi nombre, José, viviría para siempre en la historia de Israel.